Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Moncada, economista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación nuevamente a Venevisión. ¿Hasta dónde va a llegar el alza del dólar que actualmente está viviendo el país? ¿Cómo ve la depreciación del bolívar frente a la moneda estadounidense? Bueno, efectivamente, desde el último programa, que fue como hace mes y medio, se ha depreciado y ha agarrado la senda otra vez de la posibilidad de llegar al final del año, si no se hacen los correctivos necesarios, otra vez a la hiperinflación que sin duda alguna habíamos salido. Hay signos positivos, no obstante, como la designación de Miguel Pérez Abad de presidente del Banco Central de Venezuela. Pero yo siempre he dicho en todos los programas que voy de este canal o cualquier otro canal, nacional o internacional, que la solución a los problemas es lo que quiere oír el país. Porque todos, desde los queridos amigos camarógrafos que están en este estudio, saben más o menos todo el mundo los problemas porque lo estamos padeciendo todos. Pero lo que hay que plantear cuáles son las soluciones. Por eso yo entraría en decirlo lo que siempre arranco diciendo. El problema de Venezuela se arregla porque tiene los recursos, tanto en materia petrolera, como en materia de gas, como en materia de oro. Con esos tres commodities, nosotros nos podemos y tenemos los recursos necesarios para apalancarnos y más que dedicarse a pretender que exportando, que yo felicito a los que exportan café, a los que exportan cacao, a los que exportan cualquier otra materia prima de las pocas que se producen en Venezuela, pero que no es la solución por ahí. Hay que empezar por reconocer que Venezuela es y seguirá siendo un país que depende de la energía. ¿Cuál es energía? La energía petrolera, la energía como el gas y un commodity tan importante como el oro, que en reservas probadas por varias compañías que te voy a nombrar tres. La Gold Reserve, que es una de las más importantes del mundo, no es la plata que está en lingotes en el Banco Central, que por cierto bajaron 600 millones de dólares la semana pasada, no, sino la que está ahí en el área del arco minero, certificada como la que hay en el área petrolera, pasa de los 800.000 millones de dólares. Pero tú me dirás, bueno, pero eso está ahí debajo de la tierra, es correcto, pero ¿qué es lo que se necesita? Reformar la ley de hidrocarburos, reformar la ley de minas. Si hay que hacerle un cambio a la Constitución, se puede hacer con este Parlamento donde el chavismo, madurismo tiene la mayoría, lo puede hacer, y lograr las inversiones del sector privado, extranjero, experiencia como la que existe en los Estados Unidos y la experiencia como existe en Canadá en el área del oro, concentrarse en el oro, repito, en el gas y en el petróleo. Y en pocos años nosotros vamos a enderezar absolutamente porque va a haber ingresos inminentes. Entonces tú me dices, ¿cómo se los da esos ingresos para el Estado venezolano? El problema es que se tiene que acabar el complejo que siempre existe tanto del gobierno como parte de la oposición, para no decir toda la oposición, que es que pretenden arreglar el problema manteniendo unas relaciones ambiguas, distantes con los Estados Unidos. No, hay que hacer ese complejo, hay que darlo en concesiones para que vengan las inversiones y le garantices a esas empresas como la Gold Reserve de Canadá, la Carnegie Gold Company y la otra es la Barrick Gold, las tres empresas más importantes del mundo en el área de inversiones en oro, que yo mismo, que acabo de regresar de una gira ahorita de Estados Unidos, pero también estuve en Francia, en España y en Suiza. Concretamente en Suiza está el representante de nosotros, de esta empresa, que son amigos míos, no es que son yo de esa empresa, que es el doctor Reinaldo Montoto, del cual está encargado de hacer un estudio de todas estas reservas que están certificadas y donde están dispuestos a invertir más de 150.000 millones de dólares en el arco minero, pero hay que darlo en concesión y la garantía de poder repatriar esos recursos, ¿a dónde? Para su país de origen,
y sus ganancias. ¿Y qué es lo que se haría? Discúlpame, ¿qué es lo que se haría? Bueno, que Venezuela cobra el impuesto que le corresponde más un buen royalty que ahorita yo no te lo puedo establecer porque yo no soy el ministro de Finanzas ni que estoy manejando Minerven. Pero un aproximado. Pero aproximado puede ser, y lo sacamos anoche mismo con varios economistas, con un 15 al 20% de esa gran globalidad nos da ingresos de más de 180.000 millones de dólares. Y el problema de Venezuela, para arrancar, primero que tenemos que acudir a los organismos internacionales, pero lo primero que tenemos que hacer es pagar y salir de lo moroso, ir pagando, renegociando y reestructurando la deuda externa venezolana y pagando porque estamos en default de hace varios años. Considerando todo esto que menciona y que hay una vía y que pareciera que hay un panorama, una hoja de ruta para poder levantar la economía del país, más allá de esa hoja de ruta que usted menciona, ¿está Venezuela lejos de recuperarse económicamente? Si se hacen estos cambios necesarios, que veo positivo, reitero, en algunas manifestaciones del gobierno, pero aquí estamos como la canción, un pasito para adelante y después 4 pasos para atrás. Si seguimos en una política del diálogo, porque ahí entra la parte política. Si no se ponen de acuerdo todos los actores políticos, llamen del gobierno, se llamen de la oposición, no que si el G3 o el G4 o el G1, no. Es toda la oposición y el gobierno en sacar al país adelante y que gane las elecciones el que le corresponda, y yendo unido toda la oposición en un candidato que se tiene que escoger en primaria, y el que gane. Gana María Corina Machado, es María Corina Machado. Es el candidato Eduardo Fernández, que también está por ahí sonando Eduardo Fernández, un hombre de experiencia, también puede ser Eduardo Fernández. Gana cualquiera del sector privado que está sonando, y ayer, por cierto, le entrevistaron Ricardo Cusano, o Julio Botti, o Jorge Roy. Bueno, ahí te nombré 3 del sector privado exitoso y te nombré 1 de la política para no nombrar más, porque son como 32 candidatos. Ahora, si vamos de 30 candidatos para adelante y quedan al final, aunque sean 10, vamos a tener más votos en la sumatoria de todos, pero con menos votos vuelve a ganar, y lo digo desde este programa que queda grabado y después lo suben a YouTube. Va a ganar sin duda alguna, y lo digo desde el año 2023, el próximo presidente de Venezuela será nuevamente Nicolás Maduro Moro. Yo estoy en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moro, pero estoy por los caminos constitucionales, democráticos, reconociendo un solo presidente que es Maduro, una sola Asamblea Nacional, una sola Fuerzas Armadas, y el camino es a voto para poder lograr la estabilidad política, social y económica del país. ¿Cómo se logra la estabilidad de los salarios? La estabilidad de los salarios se logra aumentando la inversión, pero para que haya inversión, la primera cuestión que uno necesita en la inversión, que venga esa inversión extranjera, es confianza. Y aquí no hay confianza, porque hoy te dicen, trae la plata, y tú eres un inversionista de Suiza, trae la plata, pero después te quieren cobrar excesivamente un impuesto a las grandes transacciones financieras. Después no te dejan repatriar ni la ganancia ni mucho menos el capital. Y ese es un derecho legítimo que tiene todo empresario que va a invertir 150 mil millones de dólares en el arco minero o en el área petrolera, como están haciendo con licencias especiales ahorita con Chevron, que una parte, como lo hablamos en el último programa, es para pagar la deuda, y de ahí para adelante es donde empieza a ingresar recursos al Estado venezolano. Fíjate que no digo al gobierno venezolano, al Estado venezolano. Los problemas de Venezuela sí tienen solución porque hay los recursos suficientes del país, y hay que concentrarse, a mi juicio, y lo digo claro, en 3 áreas: gas, petróleo y oro. Y olvidarse, aunque se pongan bravos los del sector agrícola y todos los demás sectores, que eso es algo marginal, diría un amigo mío, artesanal. Pero en el área que nosotros tenemos competitividad y somos importantes para Estados Unidos, es en el oro, es en el petróleo y es en el gas. Menciona el tema de la confianza y de la seguridad jurídica para fomentar las inversiones extranjeras. ¿Qué pasos tienen que darse? Porque mencionaba el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Debe derogarse la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras? Se tiene que realmente hacer ese impuesto a las grandes transacciones financieras. Pero es que hoy tú montas una panadería o un kiosco, lo monto yo, un kiosco,
por aquí cerca de Venevisión, y ya casi entra en grandes transacciones financieras. Entonces no puede ser que hasta los boneros casi que son informales le quieren aplicar esa ley. Internacionalmente se establece aproximadamente en cuando existe una gran transacción financiera. Bueno, como no creo que pueda aquí nombrar, pero las grandes empresas que son conocidas tanto en el área de alimentos como en el área de energía, como en el área de minería, son las empresas que tradicionalmente se llamaban los contribuyentes especiales, pero no puede ser que tú montes aquí con los camarógrafos un kiosco por allá abajo para comernos unas empanadas y unos sándwiches y unas Coca-Cola y resulta que te van a meter el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y lo otro, sin ningún complejo, que es más polémico esto que voy a decir aquí, es quitarse el complejo de malas relaciones con los Estados Unidos. Eso es para el gobierno y para la oposición. Tener las mejores relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica e inclusive pensar al estilo Ecuador, anclar, porque tú no puedes estar anclando una moneda a algo tan falso como es el petro, sino tienes que anclarla a una moneda fuerte, que sigue siendo un país importante geopolítica, militar y económicamente, compitiendo hoy con China, pero sigue siendo Estados Unidos, al dólar. Y si eso me dirás tú, pero entonces eso es perder soberanía. Eso son ridiculeces, eso no es perder soberanía. Eso es ser pragmático en la economía, y la economía es algo absolutamente pragmático para poder tener realmente ganancias. Los recursos existen en Venezuela. Lo que no existe es la voluntad, insisto, política, tanto del gobierno como de la oposición. Y gobierno-oposición juntos, que no tienen que ver negociación como ceder cada quien en sus principios, es lo que puede impulsar, porque tenemos un país rico, pero muy mal administrado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Estuvo con nosotros Alejandro Moncada, economista, en Entrevista Matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina